Qué, qué bueno. Igual que también en el Colegio Grabación. Salta hicieron cosas muy lindas, Diego, también. Sí, gracias. Bueno, salúdalo ahí al doctor Jorge Soto, el disertante. Doctor, perdón que no aparezca, pero estoy terminando en el consultorio. Pero no quería dejar Sí, de conectarme. Jorge, estás con el audio apagado. Tenés que prender el audio. Ahí está. ¿Ahí nos escucha el doctor? No, no escucha, ahí está con el audio ya. En la parte de abajo de la compu, ahí Listo, está con listo, ese. tranquilo. Hola, ¿cómo están todos? Hola, un Bien. saludo grande de Mendoza, doctor. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Igual, un placer va a ser compartir su charla. Muchísimas gracias. El placer va a ser mío compartir experiencia nuestra y espero que les sirva a todos. ¿Mm? Gracias a Diego. Después, Aprovecho para agradecerle a Diego por la invitación. bueno, después la puede dar en Mendoza, Carlos, para todos los mendocinos que ven esta parte de Por cirugía supuesto. Y acá se hizo mucha publicidad, así que yo estoy terminando el consultorio y la mayoría deben estar en lo mismo, pero en un rato seguro que se van a empezar a conectar. Buenísimo. Exacto, buenísimo. Vos, en el Círculo de Mendoza también dieron la parte de ortognática con un odontólogo de Chile, ¿puede ser, Carlos? Sí, sí, hay bastante Bien, ortodoncia, ortognática. perfecto. Bueno, lo dejamos ahora, le damos la palabra al doctor Jorge Soto para que se Éxitos. presente. Bueno, gracias, Carlos, para que se presente y bueno, y nos diga un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, antes que nada, antes de nada agradecerle a Diego por la invitación al Colegio de Odontólogos de Salta. La verdad que yo como salteño para mí es un privilegio poder participar de esta jornada. A mí me encantan y más siendo salteño. Hace mucho tiempo que estoy en Tucumán, pero mi corazoncito es salteño, así que mi Sí. formación toda fue originalmente acá en Tucumán, después estuve viajando mucho a Chile, estuve haciendo entrenamientos en Chile, estuve haciendo entrenamiento en Brasil. La verdad que mi formación al principio fue pura y exclusivamente de cirugía maxilofacial en hospitales públicos, así que yo estoy muy agradecido de eso. Y después hice mi especialidad acá en Tucumán y después empezamos a viajar para poder formarnos y nos seguimos formando porque creo que esa es la clave para poder dar a los pacientes la mejor atención. ¿Estuviste haciendo una residencia en Inglaterra, Jorge? En realidad estuve de visita en Inglaterra, estuve en Oxford 2 meses, que eso fue hace aproximadamente 2 años, no fue una residencia exactamente. En Brasil estuve en el Instituto Branemar, que es el único instituto fuera de Suiza que está en Brasil, con el doctor Hugo Nari. La verdad que los brasileños tienen una visión súper clínica, es un poco diferente a la escuela chilena, un poquito más descontracturada. Ellos siguen mucho la filosofía de Arti Silva con respecto a la ortodoncia y viene a resolver muchísimos problemas. Hacen menos extracciones, se fijan mucho en la clínica del paciente y la verdad que esa escuela está muy buena, me gusta mucho. Y bueno, ya hace un par de años que soy miembro asociado del Instituto Branemark, que la verdad que me atendieron muy bien y tienen excelentes profesionales. Y después, bueno, y antes estuve en Chile con el doctor Luis Quevedo, que la verdad que fue el que me incorporó la cirugía ortognática, y actualmente sigo en contacto con él, hacemos meeting, he hecho grandes amigos, ahí tengo un gran amigo que es el doctor Víctor Olivo, que estamos trabajando desde hace un tiempo juntos, consultamos casos, vemos pacientes, estuvo acá en Argentina operando, así que la verdad que los amigos chilenos me han recibido siempre con los brazos abiertos. Qué bueno. Bueno, Jorge, yo ahora voy a hacer una pequeña presentación del Colegio de Odontólogo y después te dejo toda la conferencia para que des toda tu conferencia. Espérame un ratito que voy a presentar. Sí, Ahí está. Bueno, ¿se ve la presentación? sí.
Bueno, el Colegio de Odontólogos de la provincia de Salta le da la bienvenida a todos los colegas a estos cursos de educación continua, que son cursos sin costos, que tienen la finalidad de que el colega en esta época de pandemia pueda seguir formándose y actualizándose. En esta ocasión, la temática es cirugía ortognática a cargo del odontólogo especialista, el doctor Jorge Soto. Agradeciendo a la mesa directiva del Colegio de Odontólogos, al doctor Pablo Medina, a la doctora Coray y a todos los integrantes por la oportunidad de poder llevar esta noble tarea que es la parte científica. Y también agradeciendo la generosidad al doctor Jorge Soto por brindarnos estos temas a los salteños, que es ortodoncia quirúrgica, protocolo de atención en pacientes con alteración dentofacial. También agradeciendo al doctor Juan Pablo Mesón, que hizo el contacto como para que hoy en día lo tengamos al doctor Jorge Soto brindándonos esta conferencia. También comentarles que la semana pasada tuvimos el curso de remoción enzimática BRICS 3000 a cargo de la doctora Mercedes Ramos Bertiz, donde la charla y todas las conferencias que se brindan de educación continua del Colegio de Odontólogos de Salta están volcadas en la página de YouTube del Colegio de Odontólogos de Salta. Todos los que quieran ver las conferencias que fuimos desarrollando pueden entrar a la página oficial del Colegio de Odontólogos de Salta a YouTube. También comentarles que tenemos los cursos virtuales a través del campus virtual, que es una plataforma de estudio muy asincrónica y sincrónica, que es muy intuitiva, y donde tenemos el curso de ortodoncia, sistema EBT, con el doctor Sergio Mignola, el curso de incrustación estética que estamos dando con el doctor Carlos Platero, que recién hablaba, que es de Mendoza, y el doctor Clavero de San Juan. También actualización en estomatología a cargo del doctor Mauricio McDonald, que comienza ahora en marzo de 2021. Son 3 módulos donde va a hablar todo lo que es desórdenes potencialmente malignos y cáncer bucal. El doctor Mauricio McDonald es estomatólogo de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán. El curso de bruxismo de la A a la Z a cargo del doctor Marcelo Sklarowski, el abordaje que realiza sin placa de relajación. El curso de auditoría que se va a desarrollar ahora, el primer módulo y el segundo módulo a cargo del doctor Roberto Santillán, y el curso de implantología a cargo de la doctora Laura Besone, donde da a través también del campus virtual. Bueno, es todo. Doctor Jorge Soto, le cedo la palabra y bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Ahora comparto pantalla. Metemos un poquito. Bueno. Ahí se ve, Diego, la presentación. Perfecto, se ve muy bien. No, Bueno. no se ve, Diego. Los que no ven es porque tienen que marcar en el celular, hay como un... Ricardo, ¿me ayudas? Hay un tilde, ¿no? Ya lo localicé. Los que no puedan ver, toquen la pantalla y le va a aparecer un pin para desactivar o para fijar una de las pantallas de la conferencia. Cualquier consulta que tengan lo pueden hacer en la caja de comentarios o levantan la mano y se les otorga la palabra. Muy bien. Bueno, Jorge. Bueno, Diego, vos cuando haya alguna pregunta o algo me quieran parar, directamente me interrumpís, no hay ningún problema. La idea es que esto sea dinámico, haya un feedback y que cualquiera pueda plantear alguna pregunta o un debate y estamos acá para debatir. Bueno, el protocolo de atención en pacientes con alteración dentofacial es algo que veníamos desarrollando algún tiempo y es una patología que llega mucho al consultorio y principalmente al odontólogo y sobre todo al ortodoncista. Por eso me parece un tema sumamente importante.
pero nos tenemos que ubicar dónde estamos parados. Hoy en día podemos tener surgery phase, surgery first o cirugía ortognática. Nosotros lo que planteamos es la cirugía ortognática y en algunos casos, cuando se justifica, primero cirugía, que es la surgery first. Ahora, surgery phase nosotros no hacemos, no estamos de acuerdo con eso y es mucho una escuela médica, sobre todo de cirugía plástica y de cabeza y cuello. Nosotros como odontólogos sabemos que la cirugía ortognática tiene 3 puntos que son sumamente importantes y vuelvo a insistir con algo. Es el ortodoncista, ¿sí?, el que llega a diagnosticar esto y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Volumetría respiratoria, cada vez llegan más pacientes con SAOS, con apnea obstructiva del sueño, pacientes con problemas articulares, que no se encuentran en RC y pacientes que no están pacificados del sistema, y a los tejidos blandos. Son 3 puntos sumamente importantes que nosotros como odontólogos podemos manejarlo dentro de la cirugía ortognática. Y la pregunta es, ¿cuándo operamos a nuestros pacientes? Y cuando se cierra el pic puberal. Muchas veces recibo pacientes que directamente el ortodoncista los ve y vienen a las 12, a los 13 y queremos operar un paciente y no sabemos cuándo ni cómo. Bueno, la respuesta es cuando hay cierre del pic puberal. Ese es el momento en que nosotros estamos en condiciones de operar un paciente. ¿Y qué buscamos de la cirugía ortognática? Hay una definición que me gustó mucho del doctor Luis Quevedo, yo comparto muchos conceptos de él, y que la cirugía ortognática nace encontrando en la estética facial un objetivo terapéutico. Yo no sé si ahora hay algún auditor acá, pero muchas veces nosotros como odontólogos encontramos problemas con los auditores o con las obras sociales porque todavía está el mito de que la cirugía ortognática es una cirugía estética. Y eso nosotros como odontólogos tenemos que explicar y saber justificar por qué no es así. Nosotros buscamos objetivos terapéuticos y como consecuencia de lograr esos objetivos, ya sean oclusales, respiratorios, articulares, nosotros logramos una estética facial. Entonces nos preguntamos, ¿por qué elegir la cirugía ortognática y cuál es el límite de la cirugía ortognática? Y todos los ortodoncistas deben saber y tener en claro cuál es el límite. Y nosotros como cirujanos tenemos que saber cuál es el límite que tiene la ortodoncia, porque si nosotros como cirujanos no sabemos cuáles son los límites, no le podemos pedir al ortodoncista, y así no hay una interrelación entre ortodoncista y cirujano maxilofacial, y por empezar el diagnóstico es el equivocado y el pronóstico no es bueno. El propósito principal operatorio se orienta a conseguir las condiciones favorables para una resolución final mediante la cirugía, y no pretende conseguir resultados definitorios no compensatorios sobre las malformaciones. Nosotros debemos hacer un diagnóstico correcto para no generar compensaciones en el futuro. Lo que nosotros buscamos es alinear huesos en base a una oclusión que sea estable en el tiempo, con articulaciones sumamente sanas. Y generamos un protocolo, trabajamos con un protocolo. ¿Y cómo debe ser ese protocolo? Rápido, directo, fácil, sistematizado, versátil, dinámico, reproducible, práctico y confiable. A ver, cirugía ortognática requiere mucho estudio, mucho análisis, yo la llamo la cirugía de los 1000 detalles, pero el protocolo y la relación con el ortodoncista debe ser así. Debemos hablarle fácil al paciente, que el paciente entienda lo que le estamos hablando, que el ortodoncista y el cirujano, su relación sea versátil y que el protocolo sea fluido, para que, en definitiva, nosotros busquemos en las diferentes herramientas que nos da la cirugía maxilofacial y las herramientas que nos da la ortodoncia, la solución para los problemas dentofaciales. ¿Y cuáles son esos objetivos? Bueno, hay objetivos que los tiene el paciente o que busca el paciente, hay algunos objetivos que son del punto de vista ortodóntico y otros de la cirugía. Oclusales, estéticos, libre de compensaciones, diagnóstico inicial y siempre planificar en relación céntrica. Nuestro tratamiento, ¿cómo deben ser? Etiológicos, para eso hacemos un diagnóstico y vemos el origen de su problema. Fisiológicos, para que nosotros podamos establecer en esa cirugía actos quirúrgicos que sean fisiológicamente estables en el tiempo. Y podemos llegar a malos resultados o recidiva simplemente por una mala planificación. Y muchas veces esa mala planificación es un mal diagnóstico. Y nuestro paciente, ¿cómo nos juzga a nosotros como profesional?
por el perfil. El paciente llega y dice, doctor, quiero cambiar mi perfil. Por la papada, porque hay pacientes que se ven la papada. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si nosotros programamos a nosotros una cirugía y el paciente no tiene papada y lo dejamos con papada, bueno, el paciente no va a cuestionar. La sonrisa, los pacientes con sonrisa gingival, dolores articulares, sensibilidad, esas ortodoncias que duran 5, 6, 7 u 8 años, seguramente dejan secuelas. Hace un tiempo estamos trabajando con el doctor Fernando Ruiz, estamos haciendo equipo, y la verdad que Fernando, viene a solucionar los grandísimos problemas, y tenemos en plan de tratamiento una paciente que lleva 14 años de ortodoncia. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese tejido periodontal? Y la oclusión. Para determinar el diagnóstico inicial puse esta imagen, que es la cefalometría, que, bueno, que los ortodoncistas manejan muy bien y demás. Es sumamente importante, pero no es mandatoria, no es definitoria. O sea, no nos podemos llevar por planos, ángulos y medidas sin tener en cuenta la clínica. Creemos que la clínica es soberana, y eso es sumamente importante. Y ahí por ahí yo hago una diferencia entre la escuela chilena o la escuela brasilera, en donde los chilenos son muy buenos y son muy estructurados, y los brasileños siguen mucho la clínica, y eso es sumamente importante. Entonces, en la conjunción de cada escuela hay que sacar los mejores resultados posibles, o en nuestras manos posibles en realidad. Entonces, ¿cómo clasificamos las alteraciones? Vertical, problemas verticales, problemas sagitales, patrón clase 2 pura, patrón clase 3 pura, que serían dentro de las sagitales, patrón cara larga y patrón cara corta, que estarían dentro de los problemas verticales, y las asimetrías, que están dentro de los problemas transversales. Vamos a ver un poquito de pacientes. Este es un paciente, Juan José, un paciente de patrón clase 2, que Juan José tiene un problemita, y la verdad que es que tuvo 5 años con ortodoncia, y después de 5 años le dijeron, no podemos hacer absolutamente más nada, vos vas para cirugía. Y el planteo que él me hace ahí, hoy me dice, ¿por qué no me dijeron antes? Entonces, es sumamente importante hacer el set de fotografía, que todos los ortodoncistas lo hacen, y lo hacen muy bien, analizarlo al paciente, con labio en reposo, con sonrisa franca, y el paciente nos llega así. Seguramente ustedes verán problemas en la cementación de los brackets, en la técnica, en la elección. Bueno, ustedes como ortodoncistas saben muchísimo más que yo que esto, pero después de 5 años de ortodoncia, le dijeron que esto no va así. Y después voy a mostrar este caso al final, para que veamos cómo diagnosticamos nosotros y llegamos a un problema real, porque esto no es el problema real del paciente. Patrón clase 3, Víctor, con una mordida abierta anterior. Análisis en sonrisa, labio en reposos. Así nos llega el paciente, y este paciente actualmente ya cumplió con su terapia básica, ya está con los brackets y demás. Patrón cara corta, la famosa sonrisa gingival, que los pacientes no quieren saber absolutamente nada, y debemos trabajar ese problema vertical, que evidentemente la ortodoncia no lo va a poder solucionar, la periodoncia tampoco. Entonces, la cirugía ortognática es la herramienta fundamental para esta paciente. Y patrón cara larga, de este paciente que se llama Alejandro, que Alejandro tiene este problema vertical, que no tiene ángulo, y un sinfín de problemas, tanto vertical como sagital. Y las asimetrías faciales, que hoy nos vienen a presentar un gran desafío, tanto en reabsorciones condilares activas, en hiperplasias condilares activas. Jorge, una pregunta. Sí. En todos estos tipos de pacientes y patologías que estamos viendo, uno siempre trabaja con un equipo multidisciplinario, y siempre yo creo que mi percepción es que hay un componente psicológico muy fuerte donde lo lleva a realizarse una cirugía ortognática. ¿Cuál es el momento adecuado, digamos, para realizar la cirugía cuando vos trabajás con el ortodoncista? ¿Una vez que ya está todo nivelado, alineado, o puede ser una cirugía previa a la ortodoncia o posterior a la ortodoncia? Mira, en realidad el protocolo para cirugía ortognática debe tener una oclusión postquirúrgica estable, eso es lo que nosotros buscamos.
Ahora hay componentes psicosociales que nos permiten a nosotros o nos impulsa a operar en primera instancia. Bueno, esos son los puntos que nosotros debemos analizar como equipo. Muchas veces el tema del bullying, un problema con autoestima o en casos de hiperplasias condriales activas que empiezan con un cierto grado de deformación, es el momento que nosotros debemos operar primero y después continuar con la cirugía. Pero son casos puntuales en los cuales nosotros debemos analizar. Puede ser que algún paciente te haya dicho que, bueno, que él no quería, que no quiere ortodoncia y quiere que se lo resuelva, digamos, con la cirugía. Y, digamos, Sí, pero nosotros, en mis manos primero no tengo experiencia así porque todo la he rechazado, porque esa cirugía seguramente no va a dar buenos resultados en el tiempo, porque básicamente nosotros lo único que hacemos es alinear hueso en base a una oclusión estable, y si esa oclusión no es estable, sabemos como odontólogos todos los desastres que pueden haber, y después la responsabilidad siempre va a ser del cirujano. Perfecto. Bueno, te dejo así, sigamos. Gracias, Jorge. Bueno, este paciente asimétrico, después veremos si hay una reabsorción condilar, si hay una hiperplasia condilar activa, las líneas medias no coinciden, seguramente hay un problema transversal. Y veamos un poquito el protocolo. El protocolo se basa en 5 puntos. Veamos la primera etapa, que sería el diagnóstico. Toma de impresión y modelos en ventaja. Vamos a ver qué son los modelos en ventaja, pero ¿qué hacer cuando les llega a estos pacientes al ortodoncista? Y lo primero que hay que hacer es tomar una impresión, ver cómo está eso. Registro y montaje. Analizar en el articulador, creo que es un punto sumamente importante. Entenderlo al articulador, no tenerle miedo al articulador, nos muestra a nosotros un problema oclusal real. La fotografía creo que es una de las herramientas fundamentales, y si es posible un CPI. Acá el CPI, la verdad que yo marco tanto los registros y el CPI como necesarios para saber el punto cero, de dónde partimos. Pero a fines clínicos específicos no tiene razón de ser en este momento. Por una cuestión de que después esos registros van a ir cambiando, porque va cambiando con la ortodoncia que uno empieza a trabajar. Pero bueno, si uno quiere saber cómo empezó, cuál es el punto cero, es sumamente importante hacer el montaje inicial y el CPI. Imágenes, una panorámica, una tele de frente y perfil, una combin de ATMs. En caso que los pacientes sean asimétricos, que ustedes vean que hay un problema de asimetría, la gamografía es una herramienta fundamental, y combin del sector anterosuperior y anteroinferior en pacientes que tengan o recidiva de ortodoncia o pacientes que vengan con largo tratamiento de ortodoncia. Es fundamental que, a ver, la gran mayoría de estos pacientes les llegan a los ortodoncistas, entonces el ortodoncista es el que tiene que empezar con esto y derivarlo al cirujano con un diagnóstico, por lo menos, presuntivo. Después de última, conversarán con el cirujano y llegarán a un diagnóstico de certeza. Pero estos son los estudios básicos que tiene que recibir el ortodoncista y poder analizarlo y poder presentarlo y entender de qué se trata todo esto. Miren, esta es una combin del sector anteroinferior y miren cómo se han perdido las tablas. Entonces, por ahí recibir un paciente que ha tenido 5, 6, 7 años de ortodoncia, que llega a ustedes y que quiere empezar una cirugía ortoquirúrgica y no hacen una combin del sector anteroinferior, y el ortodoncista, si no tiene hueso, no puede mover los dientes. Entonces, tenemos que valernos de todas estas herramientas que hoy tenemos disponibles. ¿Cuál es la segunda etapa? Alineación y nivelación, modelos en ventaja y diagramación de los arcos. Tenemos que tener arcos que sean congruentes entre sí, porque si no, hay algo que no está funcionando. Análisis de extracciones, predicción ortoquirúrgica. A ver, uno puede empezar el tratamiento, puede empezar su alineación y nivelación y después evaluamos si vamos a extracción. Pero lo que no podemos hacer es descartarlas. Análisis y montaje, fundamental. Un CPI intermedio para tener registro, que no va a ser un CPI definitivo, pero nos empieza a mostrar el camino, cómo van esas articulaciones, y seguramente que un control oclusal necesitará el paciente a medio camino. Tercera etapa, desprogramación, algo que nosotros nos parece sumamente importante. Hay profesionales que no están de acuerdo con esto, que no hacen esto, y bueno, yo respeto,
pero para nosotros desprogramación articular es fundamental, sobre todo en pacientes clase 2 y en los pacientes clase 3, más que una desprogramación, es obtener una mandíbula que esté súper relajada, ¿sí? Súper desprogramada, que yo creo que más que es una cuestión muscular más que articular. En nuestro protocolo nosotros desprogramamos los pacientes clase 2 4 meses y los pacientes clase 3 solamente un mes, porque consideramos que están próxima céntrica. Hacemos un RC, un montaje y un registro de CPI y llega nuestra planificación quirúrgica. La planificación quirúrgica es un área que puede ser ortodoncista, puede ser de cirujano y puede ser de los dos. Mientras la planificación esté, o sea, los resultados sean los óptimos y la conclusión estén de acuerdo los dos, tranquilamente lo puede hacer uno o el otro. Nosotros partimos siempre, nuestro registro, a partir de una horizontal verdadera, siempre con la posición natural de cabeza asistida. Esta es una técnica que la aprendí del doctor Luis Quevedo, él pregona esto, tiene su justificación, utiliza sus holtas y nosotros seguimos por ese camino. ¿Y cuáles son las premisas en la ortodoncia prequirúrgica? Alineación y nivelación, diagramación de los arcos, tenemos que saber cómo están esos 6, si están al mismo nivel, los caninos, eliminar discrepancias en el tamaño dentario, elementos en su base, fundamental, que el IMPA sea de 90, que el incisivo superior esté en 110, 112 grados, para que nuestro ángulo interincisivo llegue a los 130. Son números que nos muestran que estamos cerca o que estamos trabajando dentro de la estética. Y sobre todo, que esté en relación céntrica. Y llega la cirugía ortognática, pasa la cirugía ortognática y llega a la última etapa, que es la estabilización oclusal, el montaje final, el CPI final, que son ya lo que nos muestran los resultados finales, y los controles a distancia. Bueno, Lautaro, él llegó, él lo único que quería era tener su mentón derecho. No le interesaba la oclusión, no le interesaba nada. Lautaro quería su mentón derecho. Bueno, listo, trabajamos en su oclusión. Es un paciente que lo trató el doctor Lucas Ferrucci aquí en Tucumán. ¿Sí? Y él lo que quería era eso. Sí. No se está viendo la pantalla tuya. O yo por lo menos no la veo, no sé. Hace rato. Doctor, en ese caso, se está viendo bien la imagen. En ese caso, toca la pantalla y fíjese de usar el pin, de destilarlo al pin para que se ponga la pantalla principal, que es la de la presentación. ¿Ya la puede ver? Bueno, ¿podemos seguir o...? Listo, bueno, gracias. Bueno, él lo que quería es su mentón alineado y creo que lo obtuvimos, él está muy feliz. Y vemos pacientes que su mentón está alineado, pero tenemos un problemita, que si ustedes ven, esperen un poquito, vamos a verlo. Tenemos un problemita que es, si ustedes ven la mandíbula de este lado, no es la misma mandíbula que de ese lado, ¿sí? Bueno, son las limitaciones que nos da la cirugía ortognática muchas veces. El Porex nos viene a solucionar ese problema, pero muchas veces infecta, nos traen otros tipos de problemas. Pero bueno, la cirugía ortognática tiene sus límites, hay que saberlo y hay que saberle explicar al paciente. Franco, hemos aprendido muchísimo con Franco. Franco confió en nosotros desde el primer momento, un tipo súper desinhibido, y él sufría muchísimo de bullying, ¿bien? Pero yo le pedí a él un poquito de tiempo y él me dijo, doctor, no hay ningún problema, ¿sí? Paciente con un problemita vertical, un problema sagital, paciente clase 3 esqueletal. Franco, y vamos a ver lo que es Franco al mes de operado. Si ustedes se dan cuenta, en su sonrisa el labio inferior todavía no ha recuperado el tono muscular, sigue con un poquito de parestesia, pero bueno, yo quería registrarlo a Franco al mes de haber sido operado. Es más, parece muchísimo
más chico Franco de lo que era. Seguramente cuando nosotros hacemos nuestro análisis, buscamos que el mentón tenga armonía, ¿sí? Y en sus estudios y en nuestra planificación, seguramente esa mandíbula se fue para atrás y ese maxilar se fue para adelante. ¿Cuánto? Bueno, ese es el desafío. ¿Y cómo? ¿Sí? Siempre con una oclusión estable, que es lo que nosotros buscamos. Franco fue uno de los primeros pacientes que yo operé cuando inició la pandemia. Yo le llamo a mis pacientes que he operado en pandemia, pacientes COVID, pero simplemente como anécdota, y Franco fue el primero. Perdón, doctor, hay un doctor Medina hace una consulta, no sé si la puede... Sí, es sobre sí, por supuesto. un paciente. A ver si el doctor Medina puede activar el micrófono para hacer la consulta. Hola, sí, soy la doctora Medina, solo que tengo la sesión con el nombre de mi hermano. En la oclusión del paciente que solo quería mejorar su mentón, yo notaba en la foto posterior a la cirugía que no lo veía con una oclusión estable. ¿Cómo quedó la oclusión de ese paciente? Mira, no la subí a la foto porque quería mostrar varios casos de diferentes tipos. La oclusión quedó estable, si no él no hubiera sacado una foto con su mentón alineado. Eso por un lado. Y en la planificación uno lo que busca, si bien en este caso principal de lo que es Lautaro, que su oclusión sea estable, líneas medias que coincidan, caninos en clase 1, por lo menos clase 2 molar, y después buscar la alineación de su mentón, que seguramente, en el caso de él, fue una mentoplastía. Lautaro tenía una reabsorción condilar, que tuvimos que detenerla para poder operarlo, si no tuviéramos que haber hecho una condilectomía. Bien, gracias. Bueno, Franco a los 6 meses, estas fotos fueron hace 20 días, 15 días. Franco el año pasado y Franco hoy, hace un par de semanas. Yo ahora les dejo un video. Ellos fueron los dos doctores que me ayudaron en este tratamiento de la cirugía, el doctor Ferrucci con el tratamiento de los bráqueos, el doctor Soto con la cirugía en sí, la cirugía ortognática de la mandíbula debido a que yo lo tenía muy adelantada. Todavía estoy un poquito hinchado. Oficialmente pasó un mes, poquito más de un mes de la cirugía, 15 de agosto fue. Una experiencia tranquila, no nada de qué preocuparse. La cirugía en sí duele, no sentís nada. Lo único molesto a la hora de la cirugía es la hora de la recuperación o el post cirugía, pero eso es lo único. Bueno, yo simplemente puse este video para que el ortodoncista pierda el miedo a la cirugía ortognática. A ver, el paciente, el que primero le llega, insisto, es al ortodoncista. Y el ortodoncista es en el profesional que más confía por todo el tiempo que pasa y por tantas consultas a la cual va. Entonces, el que le debe transmitir la seguridad en primera instancia es el ortodoncista. Después el ortodoncista tendrá su cirujano, elegirá su equipo y confiará en su cirujano siempre. Pero es él el que en primera instancia debe confiar. Porque si el paciente confía en el ortodoncista, confíen totalmente en el resto del equipo. De arriba yo puse simplemente esa radiografía como para que vean que el paciente fue operado, y después vamos a hablar un poquito de las placas, porque el ortodoncista es importante que
que sepa de cirugía también, porque es sumamente importante, así como el cirujano debe entender la ortodoncia. Doctor, el doctor Marcelo Mendoza acaba de levantar la mano. Si quiere formularle una pregunta al doctor Soto. Parece que... Bueno, sigamos, Jorge, sigamos. Bueno, Francisco también, un paciente que operé en plena pandemia. Los padres de Francisco trabajan en Salta y más. Hubo todo un tema porque necesitaba venir, toda una historia. Bueno, Francisco lo único que quería tener su mentón alineado. Yo le preguntaba sobre su perfil y me decía, no importa cómo queda mi perfil, yo quiero que mi mentón esté alineado. Es lo único que a él le interesaba. Entonces trabajamos con Francisco. Y todo el mundo pregunta del 3D, de los software, si usamos Dolphin, si usamos Nemocef, si usamos IPS. Bueno, para mí es sumamente importante que los procesos sean evolutivos. Y aprender a hablar en 2D es sumamente importante. Y entender el 2D para que el 3D sea entendible y no que el software haga algo que nosotros no podamos entenderlo. Hay que entender dos cosas. El software no nos maneja ni el tejido blando ni el problema articular. Entonces, eso lo tenemos que saber nosotros y entenderlo desde la clínica y desde el papel. Esto es simplemente un calco de su tele de perfil y el calco 2D y nuestra planificación 2D. Si ustedes ven, se avanza el incisivo 5 milímetros, desciende el incisivo 2 milímetros. Yo lo voy a señalar por las dudas. ¿Sí? Acá 5 milímetros, desciende 2, va a tener una proyección de la espina nasal de 10 milímetros, hay una impactación de 4 milímetros a nivel molar. La mandíbula, los movimientos mandibulares en papel no son reales, porque el papel no nos muestra eso, pero sí la cirugía de modelo. Y les puse esto simplemente para saber que nuestro proceso siempre pasa por esto, para poder llegar a esto, nuestra planificación virtual. Creo que es sumamente importante la planificación virtual en problemas transversales, en problemas asimétricos, entender que la tercera dimensión que nosotros planteamos o que el problema nos plantea, el software nos viene a solucionar. Y usamos Nemocef y nos da muy buenos resultados. En la imagen de la izquierda es Francisco previo, el momento de la cirugía, y en esta placa muestra las interferencias y el trayecto del nervio. Y entender que lo que nosotros pedimos en el papel, el avance de 5 milímetros, el descenso del incisivo de 2 milímetros, no hace el software, pero el papel no nos puede solucionar este problemita, ¿sí? El mentón. Modificar su mentón es imposible. Y entender la armonía de su mandíbula tampoco nos da el papel. El software no viene a dar eso, ¿sí? Y acá nos muestra cómo teníamos que hacer la mentoplastía y el descenso, pivot del lado derecho, descenso de 3 milímetros de un lado, de 2 del otro. Francisco, cómo llegó, y Francisco, cómo está hoy. Si ustedes ven su problemita, en principio estaba con una hiperplasia condylar activa, pero que era menor del 10%, que nos mostraba su segundo espectro. Entonces nosotros decidimos no hacer condilectomía. 7 meses postoperatorio, estas fotos son recientes. Y él es Francisco hoy. Tejidos blandos nos da nuestro BTO, nuestro BTQ, como quieran llamarlo, pero lo más cercano al tejido blando es el papel. La verdad que nosotros no podemos manejar el tejido blando, el software no lo maneja, no es real, es muy difícil. Creo que hoy una materia pendiente que tiene la cirugía ortognática son los tejidos blandos, las cirugías todas secundarias de tejidos blandos son una materia pendiente dentro de la cirugía ortognática. Francisco todavía está con su ortodoncia, en su etapa final.
Y José, un paciente que operé como hace 5 o 6 años atrás, también súper predispuesto, creo que para la cirugía ha vuelto por lo menos 5, 6, 7 años más joven. Simplemente un problemita vertical y un pequeño problema sagital, y así está hoy José. Este es un caso que a mí me gusta mucho, fue el primer caso que operé. El primer caso que operé en Tucumán fue con Víctor Olivos, que es de Chile, que me vino a ayudar, y después de un tiempo operé a Yamila, fue mi primera paciente, la verdad que hasta el día de hoy la sigo controlando, y nosotros lo que buscábamos en ella es hacer de su rostro algo más femenino, que todos, resaltar todos los rasgos femeninos de Yamila. Y creo que lo hemos logrado. Ella está muy contenta hasta el día de hoy. La vemos, y esta era ella en su momento, esto hace más de 7 años, y es ella. Si ustedes ven su perfil, creo que es muchísimo más armónico hoy que hace 7 años atrás. Ahora, ¿por qué el cirujano debe entender de ortodoncia? Este es el caso que yo le decía de Juan José, que lo había presentado en primera instancia, un patrón cara corta. Después de 5 años de ortodoncia, nos llega este paciente y nosotros no podemos diagnosticar desde la boca del paciente. Entonces, por eso montamos en articulador y vemos su problema real. O sea, su problema real, su mordida abierta lateral, más allá de que tiene un sobresalto importante, nos da el articulador. Esto no es lo mismo que esto, si bien la foto no tiene la mejor perspectiva, pero esto no es lo mismo que esto. Y esto solamente lo podemos saber en el articulador. Si nosotros no montamos, es imposible que podamos llegar a un diagnóstico correcto. Y si yo esa mandíbula la sigo manipulando, se va a seguir yendo hacia atrás. Entonces, este paciente empezó con una desprogramación, esa mandíbula se fue muchísimo más para atrás, se asentaron los cóndilos y empezar de nuevo la historia, ¿sí? Bueno, Juan José la verdad que le puso muchísimas ganas y está predispuesto. El análisis debe ser completo. Esto solamente lo podemos ver en el articulador. Y ahí, a partir de ahí, hacemos nuestra planificación, nuestra técnica de cementado, si usamos la técnica del 0,5, si usamos MBT, si usamos Damon, si usamos Rod. La técnica, mientras esté bien empleada, ¿sí?, tenemos que llegar a los objetivos que nosotros queremos. Este es un paciente del doctor Ruiz, esta es Florencia. Florencia la operamos el sábado. Simplemente quería mostrar esto, ¿sí? Nos gustan mucho los brackets de Forestadena a nosotros, pero llegar a esto, a los modelos en ventaja, en su momento yo le hablé de modelo en ventaja, es simplemente 4, 5, 6 meses de ortodoncia, tomar impresión y llegar a esta ventaja para operar es fundamental, ¿sí? Poder relacionar solamente 2 modelos con la mano, podemos saber cómo va nuestra ortodoncia. Si tenemos que corregir el torque, tenemos que mejorar el tip, si tenemos que colocar un microtornillo. Las herramientas que tienen los ortodoncistas son múltiples, pero necesitamos tomar impresiones, necesitamos montar en articulador para hacer esto, ¿sí? Fernando, una vez que hizo su ventaja de sus modelos, que nos llevó media hora entre impresión, vaciado, recortamos un poquito, lo ponemos en la mano, listo, sabemos que vamos a cirugía, bien. Y sabemos que su problema transversal, la ortodoncia tiene un límite, y es su problema transversal, y sabemos que va en 2 segmentos. Y Fernando, en este caso, me súper claro que el segmento iba entre lateral y canino, para poder resolver ese problema. Es más, cuando yo hice la planificación, no lo iba a hacer en segmento. Y Fernando me dijo, no, yo necesito solucionar ese problema, con ortodoncia no lo voy a poder solucionar, listo, vamos al segmento. Hoy cada vez se opera más en segmento, pero bueno, siempre intento evitarlos. A partir de esta ventaja, sabemos que en el software nosotros vamos a poder hacer nuestros STL y combinarlo con nuestros DICON para hacerlo una oclusión muchísimo más estable. ¿Y por qué el ortodoncista debe entender de cirugía? Por esto. Una paciente también, una paciente del hospital que operamos con la doctora Noelia Offer.
y ella tenía súper claro que era en segmento del lado derecho y que iba entre el lateral y canino, y que el canino debía tener la raíz dilacerada, que la cementación del bracket debía ser así, independientemente que la técnica de Roth ya nos dé esa angulación, pero por ahí pasa la sierra, ¿no? Entonces el ortodoncista debe tener claro eso, ¿no? Que por dónde pasa la sierra para poder diagramar su ortodoncia. Esta paciente se operó de 2 segmentos. Ahora, esta paciente, la operamos unos 2 o 3 años atrás, saber cuándo sacar esos premolares es sumamente importante. Yo no puedo llevar un paciente a quirófano, es más, sí lo he llevado y he aprendido de esto, que no lo hago nunca más. Esos molares se deberían haber sacado, las bolas de escucha se sacan 6 meses antes de la cirugía ortognática. Simplemente porque si no creamos una zona de debilidad y podemos tener fracturas indeseadas de la sagital. Bien, ahora, el que debe indicar la cirugía es el ortodoncista. Pero bueno, en este caso la llevamos igual. Yo, niño caprichoso, bueno, tuvimos la complicación y de eso aprendemos, ¿sí? Sabíamos que iba en 3 segmentos y miren acá que tenemos amplitud para pasar la sierra, pero acá no. Entonces acá ya tenemos que empezar a hacer magia y empezar a rogar que no le demos el ligamento. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. El ortodoncista tiene que pedir su panorámica, tiene que indicar su cirugía de muela de juicio para recién mandarlo al cirujano y decir, estamos en condiciones de llevar a quirófano. Y por esto, ¿qué nos pasó? Esta paciente, ¿qué es lo que pasó? Si ustedes ven, estas placas que están abajo son placas de reconstrucción mandibular. Son placas 2.2 bloqueadas. No me gustan para cirugía ortognática, no se usa en cirugía ortognática, pero era tal la brecha que tenía por la posición de los molares retenidos que no me quedó otra opción que elegir esas placas, porque si no se me iba a fracturar la mandíbula, ¿sí? Paciente que se operó, acá hay un segmento, acá hay otro segmento, ¿sí? Y la bisagital y sus placas. Bueno, esas cosas el ortodoncista que hace ortodoncia quirúrgica la debe tener en claro. Y si no la tienen claro, llamarlo al cirujano y decir, bueno, explícame, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué técnica vas a usar? Para que podamos entender cómo planificamos y proyectamos nuestro paciente en el tiempo. Premisas. Yo hace un tiempo solamente operaba pacientes con bandas, pero hoy cada vez las bandas las quieren menos los ortodoncistas, entonces vamos con tubos, y si es con bandas de 3 tubos, factibilidad cada 6 u 8 meses, lo puede hacer el ortodoncista, lo puede hacer el cirujano, pero el ortodoncista lo ve más seguido el paciente. Elementos enteros retenidos, exodoncia 6 meses antes, plano de desprogramación, clase 3 un mes antes de la cirugía y clase 2 4 meses antes de la cirugía. Para cirugía ortognática, a mí me gusta full size, ¿sí? Un arco de acero 19x25, pero no es determinante, justamente por lo que me decía Diego, o preguntaba Diego en su momento, un paciente que tiene problemas psicológicos o necesita operarse. Hoy los tiempos de los pacientes se han acortado y nuestros protocolos también se han acortado. Antes era impensado llevar un paciente con NITI a quirófano. Bueno, hoy se está operando pacientes con NITI. Nada, tenemos que estar súpermente preparados para llevar a estos pacientes a quirófano, y muchas veces no podemos. Un paciente que tiene 14 años de ortodoncia o 7 años de ortodoncia, es imposible que lleve un full size, y eso lo tengo súper claro. Pero bueno, sí, decime, no sé si la doctora Medina pregunta si la exodoncia de los terceros molares se hicieron durante la cirugía ortognática en ese paciente. Sí, en ese paciente sí, justamente por eso es que generamos esa brecha y tuvimos que colocar placa de reconstrucción tan grande. Si no, usamos placa 2.0 no bloqueada, o podemos usar tornillos bicorticales, que me gustan mucho a mí usar sin placa, pero no tenía otra opción, porque si no, esa mandíbula después del acto quirúrgico se tomaba agua y se fracturaba. Bien, gracias. Se fracturaba en el lugar que no hubiera querido. Bueno, radiografía panorámica para controlar la relación de los caninos laterales o entre el canino y los premolares, donde nosotros necesitemos hacer los segmentos. Y ATM estable. Y voy a hacer hincapié en el ATM estable porque voy a mostrar un caso que nos gusta mucho, que es Fernanda. Fernanda llegó con ese, si ustedes ven,
Nadie lo veía, pasó por un montón de odontólogos y ella lo único que se veía es un mentón desviado. Y los odontólogos decían, pero no, si estás bien, súper bien, con un par de brackets, pero había algo que a ella le hacía ruido, y era la articulación. Tenía ruido, tenía dolor, tenía molestia, pero su articulación no era tanto lo que ella quería solucionar, sino su asimetría. Bueno, fotos, análisis, y había algo que no estaba bien. Había algo que en esos dientes, hay algo que no estaba bien, después analizamos su articulación y había algo que no nos terminaba de cerrar nosotros, y era que su articulación se estaba reabsorbiendo. Si ustedes ven, no tiene cortical. Y esta paciente, si le hubiéramos colocado bracket, hubiéramos tenido un problema postquirúrgico. Entonces tratamos ese problema, llegamos al diagnóstico y lo tratamos con planos y obtenemos estos resultados. A mí me llevó exactamente un año poder corticalizar ese cóndilo. Este combine es exactamente un año. Si ustedes ven, creo que los resultados son fantásticos. Jorge, ¿eso se hace con placas de relajación, corticalizar los cóndilos? Sí, en Chile aprendí el concepto de planos. Planos es diferente el concepto de placa de relajación, sea estéticamente y la forma es la misma, pero la función es diferente. ¿Sí? Hay diferentes tipos de planos. Hay mora, pivot, planos completos, planos seccionados, depende del tiempo de uso. Hay una estructura que se usa, un protocolo que se usa, pero básicamente sí son plaquitas de acrílico que se usan para recorticalizar el cóndilo. No encuentro otra forma, y esto no se hace con cirugía, no se hace con artroscopía, no se hace con más nada que con función, devolviéndole la función natural de la que tiene la articulación. Y si hay alguien que sabe de articulación, somos los odontólogos. O sea, este es un campo que no hay nadie que pueda intervenir que no seamos nosotros. Yo recibo pacientes tratados de articulación por cirujanos plásticos y cirujanos de cabeza y cuello. Con el respeto que me merece esas especialidades, porque son gente que operan cosas geniales, la articulación es pura exclusividad del odontólogo. Y debemos aprender, debemos saber de esto para que no operemos un paciente y que después nos reciba la cirugía. Gracias. Cóndilo pre y cóndilo post a un año, ¿sí? Y ella empezará en breve, porque después se perdió y después volvió, así que ahora empieza su ortodoncia. Bueno, como para terminar, porque no quiero que sea largo, porque me gustaría que esto sea un fit de ida y vuelta y que podamos hablar un poco de esto. Los resultados esperados dependen de un plan de tratamiento establecido bajo conceptos científicos y biológicos, teniendo en cuenta un protocolo sistemático y dinámico, pero partiendo de lo más importante, que es un diagnóstico correcto, buscando la oclusión estable en RC sin compensaciones, para lograr estabilidad en el tiempo. El cirujano debe entender que somos una herramienta más de la ortodoncia, como así también el ortodoncista debe entender que el cirujano llega a resolver los límites de la ortodoncia. Nada, bueno, muchísimas gracias con el doctor Luis Quevedo, quien me dio las herramientas iniciales para la cirugía ortognática, el doctor Hugo Nari de Brasil, y un gran amigo que es el doctor Víctor Olivos, que tengo el placer de compartir desde hace más de 5 años casos con él. La verdad que es más que un colega, un gran amigo. Bueno, estoy disponible para las preguntas, lo que quieran, ¿sí? Y también aprovecho ahora, ya que están, como para invitarlos al curso de planificación ortodóntica y cirugía ortognática que vamos a dictar este año, junto con el doctor Fernando Ruiz, la doctora María José Romero, el doctor Víctor Olivos, Sergio Ervino y Felipe Balbotín Ayala, que, bueno, están todos invitados por si a alguien le interesa la planificación ortodóntica. ¿El curso, Jorge, este curso que da de cirugía ortognática es de un año o cómo es la modalidad? No, este curso es un curso online para ortodoncistas. Se dictan 5 módulos que durante 5 meses, 2 veces por mes, durante 4 horas, básicamente lo que queremos mostrarles es cómo planificar un tratamiento de ortodoncia antes de llevar a cirugía y cómo terminarlo post-quirúrgico. Esta es la etapa inicial del curso, son 5 módulos.
y hay mucho de ortodoncia, mucho. Bien, acá la doctora Medina pregunta si hay alguna limitación en edad para corticalizar. Edad para corticalizar, a ver, la pregunta sería corticalizar ortodoncia desde el punto de vista ortodóncico o desde el punto de vista quirúrgico. A ver, doctora. La doctora Medina. Ahí está. En realidad, quería saber si corticalizar se puede hacer a cualquier edad, eso, con planos, o hay alguna limitación. ¿Solo se hace prequirúrgico o hay pacientes que no se tienen que operar ni ortodoncia o sí ortodoncia, pero no se tienen que operar y hasta qué edad se puede generar una corticalización? Disculpe, doctora, vos sabés que se congeló tu pregunta, ¿me la podés reformular? Que no sé si es larga. Lo que yo quería saber es, por ejemplo, esto de la corticalización, vos lo descubrís en las radiografías prequirúrgicas o preortodónticas que le hiciste a la paciente. Si fuera que el diagnóstico no era quirúrgico y simplemente una ortodoncia, ¿se puede corticalizar hasta qué edad, por ejemplo? O sea, si tengo un paciente de 50 años, ¿yo puedo con planos devolverle esa cortical? Me estás hablando sí, por supuesto. No tiene que ver, es la única forma que hay. Sí, por supuesto, la edad no tiene un límite. Lo que sí te va a llevar un poco más de tiempo, obviamente que cuando menor es el tiempo, o sea, menor es la edad, más rápido vas a obtener resultados. Yo creo que el doctor Ruiz tiene un caso de 4 o 5 meses que lo he recorticalizado, yo no lo había visto nunca, ni con la gente con la que me he formado, no lo he visto nunca, pero en sus manos le llevó 4 o 5 meses. Pero bueno, si tiene 50, 60 y necesitas recorticalizar un cóndilo, sí, hay que usar esos planos. Y lo más seguro que tengas que rehabilitar, que tenga un problema oclusal que tengas que rehabilitar con prótesis, ya sea removible, implante, con lo que vos quieras, pero con plano. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Doctor, acá el doctor Juan Pablo Mesón pregunta si usás osteosíntesis alámbrica en maxilar superior en sectores posteriores. La usaba y no es que la he descartado, la sigo usando. A ver, nosotros operamos en la parte privada y en el hospital público. Y la verdad que estamos muy orgullosos de poder hacerlo en el hospital público con los mismos protocolos que en la parte privada. Y a veces cuando no tenemos los recursos, disminuimos los costos utilizando alambre posterior y placas anteriores y trabajando un poquito más la oclusión y nada, el ortodoncista por ahí tiene un poquito más de trabajo y tiene que estar muy atento para controlar su problema transversal o vertical, pero sí, es válido. ¿Es más seguro usar una placa de titanio que osteosíntesis alámbrica? En teoría es la evolución, así que sí, obviamente siempre lo mejor es usar placas, pero muchas veces hasta cuando queremos manejar los problemas verticales o transversales del sector póstero superior, el alambre es una suspensión alámbrica en el pilar cigomático, pero súper bien y hasta a veces ni se justifica la placa. Ahora cuando es en segmento, yo creo que el alambre ya nos queda corto y tenemos que ir a la placa, pero sí o sí. Bien, una pregunta, ¿el ortodoncista para mandar a su paciente a cirugía ortognática tiene que tener una formación previa en esto de lo que es cirugía? ¿Sería lo recomendable o puede directamente planificar con el cirujano maxilofacial la cirugía? Bien. Yo creo que todos los ortodoncistas, la ortodoncia es una de las especialidades que tiene la odontología que creo que son los que más estudian durante muchísimo tiempo. Muchas veces no saben unir, o sea, no es que no saben, no pueden conectar las herramientas para preparar a estos pacientes. Y yo lo que quería mostrar es justamente eso, que los ortodoncistas tienen muchísimas herramientas. Es cuestión de poder conectarlas a esas herramientas, interrelacionarse con el cirujano, pero así también el cirujano tiene que entender la ortodoncia, porque si el cirujano no sabe ortodoncia, tenemos problemas. El cirujano debe entender y debe aprender ortodoncia. A los cirujanos no nos gusta en realidad, cada vez queremos
pero tenemos que entender cómo es la secuencia de arco, por qué el arco se lo debe medir en una plantilla, por qué tenemos que usar redondo, por qué tenemos que usar arco cuadrado, cuándo NIPI, cómo es la secuencia 0.16, 0.18, 0.14. Bueno, el cirujano debe entender de eso. Y el ortodoncista también debe entender de algunas cosas de cirugía, pero básicamente la ortodoncia es la ortodoncia que tiene algunos conceptos que hay que saber manejarlo y yo creo que el ortodoncista puede ir para adelante. Bien, perfecto. Sí, acá el doctor Fichetti dice, fundamental que el cirujano entienda la ortodoncia. ¿Hasta qué calibre de arco se debe llegar en ambos maxilares para la cirugía? Bueno, antes que nada quiero saludarlo al doctor Marcelo Fichetti, un gran ortodoncista de Córdoba y un tipo súper práctico para enseñar. La verdad que excelente, así que aprovecho para saludarlo. Marce, a mí me gusta llegar a full size, es lo que yo quiero, pero muchas veces es imposible. Así que un 19x25 es lo que yo quiero, pero la verdad que hasta con NITI podemos llegar y podemos operar, ¿sí? Siempre con arcos cuadrados, pero si tenemos un acero 17x25 también es bueno, o 16x21, creo que la secuencia anterior también es muy bueno. Lo importante es saber que en el postquirúrgico no tenemos máximo anclaje y que debemos manejar los segmentos y la ortodoncia postquirúrgica, ¿no? Bien. La doctora Ana Sola Ichazú te dice muchas gracias, Jorge, muy buena presentación. Así Muchas que gracias, Sol. agradecerte, la verdad que hemos visto muchos casos clínicos, mucha casuística, que eso es fundamental para entender lo que es un pre y un postoperatorio en lo que es cirugía ortognática. El doctor Víctor Olivos también te manda un saludo grande y te felicita por la disertación. Muchas gracias. Yo básicamente quería aclararlo, y es que el ortodoncista está preparado para recibir estos pacientes, para transmitirle confianza, para entender que los problemas de SAOS, que son las apneas obstructivas, son ellos quienes las pueden diagnosticar antes que un otorrino, y son ellos los que tienen las herramientas para mandarnos no solo los pacientes a los cirujanos, sino a las diferentes especialidades. Así que yo creo que son ellos los que tienen muchísimas más herramientas para poder solucionar estos problemas. Bueno, la doctora Elisa Acuña y el doctor Juan Pablo Mesón Gana, Analia Gutiérrez y Julieta Pazosa te mandan muchos saludos y bueno, ¿tenés algún contacto, Jorge, para cualquier duda que tengan los doctores, se puedan comunicar con vos? Bueno, sí, mi contacto es, entran en la página de CEOT, que es la clínica donde nosotros trabajamos, que está, que se la puse en el flyer, que ahí le dejo yo mi contacto, o si no, me mandan un correo electrónico a jorgewsoto@ceot.com.ar y nada, disponible para lo que necesiten. Así que de nuevo agradecerte, Diego, y a la comisión directiva del colegio. Para mí es un placer poder disertar para el colegio de Salta, porque, como te dije antes, como salteño es como siento añoranza cada vez que estoy lejos del pago, ¿no? Sí, la verdad que bueno, te esperamos por Salta, la doctora Marcela Jalaris, la doctora Paola Coray y el doctor Martín Gaspar te saludan por la presentación que realizaste. Así que te mando un saludo desde Córdoba, el doctor Martín Gaspar. Un gran cirujano, el doctor Gaspar, un gran cirujano. Bien. Por Córdoba dice que te están esperando, así que bueno, agradecerte Jorge, la verdad que mucha casuística, esperemos tener la oportunidad de tenerte en otra conferencia y bueno, y sabiendo que las puertas del Colegio de Odontólogos de Salta están abiertas para cuando quieras venir acá a Salta, así que bueno, un saludo muy grande. Bueno, muchísimas gracias, ya seguramente estaremos por Salta ahí con el doctor Juan Pablo Mesón, algo seguramente vamos a estar preparando y armando para el futuro. Bueno, estaría linda la propuesta, así como para que todos los ortodoncistas acá salteños se sumen y vean esta temática que es cirugía ortognática. El doctor Fer Burgos te manda saludos, Belén Lozano y la doctora Medina te manda saludos y bueno, dice que te esperan por Salta.
Bueno, Un abrazo muchísimas también gracias. al doctor Fernando Ruiz Borsini, excelente profesional y ortodoncista. Así que bueno, muchos saludos. La doctora Elisa Acuña también te mandaba saludos, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que le haya servido un poquitito más, porque a veces le ponen mucho miedo a la ortognática cuando no debería ser así. Acá la doctora Analia Cano y la doctora Medina de Rosario de la Frontera te mandan saludos y bueno, ella va mucho a Tucumán, así que el contacto debe ser fluido. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, muchas gracias por participar. Felicitaciones a vos, Diego, y al doctor con la excelente charla. Muchísimas Buenísimo. gracias. Es una propuesta genial. El doctor Platero, de la Universidad de Mendoza y de la Universidad de Cuyo y del Círculo de Mendoza, bueno, te mando un saludo grande y bueno, ya queda el contacto para generar el vínculo, eso es importante. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, le mando un saludo grande a todos los doctores por participar y bueno, y por comentarle que vamos a seguir generando ¿Dónde está el chat acá? estos cursos de educación continua y sabiendo que las puertas del Colegio de Odontólogos de Salta están abiertos para todos. Así que bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, Diego, muchísimas gracias y estaremos en contacto para un futuro. Bueno, gracias. Saludos a todos. Saludos, Diego, gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.